Voy a poner 35 minutos, ¿vale? Y luego hacemos el break. Vale, ahí está. Bien, Oliwi. Vale. La idea es seguir con este relato que no sé si ya lo habíamos empezado juntos o no. Me quiere sonar que no. Que el último que hicimos fue el del horror. Todos son de horror, ya, pero el horror en Dunwich se llamaba. Sí. El horror en Dunwich. El horror en o de. Después de ese, creo que no he leído ningún otro entero. Exacto, no había ninguno cortito entre medias y ya saltaba ligeramente a el que susurra en la oscuridad, que es el que estoy leyendo ahora, ¿vale? Justo vamos a empezar el capítulo 3, ¿vale? Por cierto, tengo que enseñarlo y tenemos que hacer así todos juntos y llorar, ¿vale? Hagrid, siempre. En fin, vamos allá. Hacia finales de junio me llegó la grabación fonográfica enviada desde Brateboro. Dado que a Kelly no se fiaba del servicio del ramal norte que cubría esa comunicación, empezaba a temer cada vez más la sensación de que la espiaban. Sensación agravada por la pérdida de algunas cartas. No estaba segura de si le había dado lo del focus, pero sí. Sigo. Y hablaba mucho del equívoco comportamiento de algunas personas, a las que consideraba instrumentos y agentes de los seres ocultos. El más sospechoso que él era el huraño granjero Walter Brown, que vivía solo en una casa ruidosa de la ladera, cerca del espeso bosque, al que se veía a menudo merodear por los alrededores de Brattleboro, Bellows Falls, Newfane y South Londonderry, sin rumbo y sin motivo. Kelly estaba convencido de que una de las voces que había oído en cierta ocasión, en una conversación verdaderamente terrible, era la de Brown. Y también había descubierto cerca de la casa de este huellas de pies o de garras que te podían tener un significado de lo más siniestro. Junto a ellas aparecían las del propio Brown, en dirección a la casa. Así pues, me envió la grabación desde Brattleboro, a donde se desplazó en su Ford recorriendo los solitarios caminos vecindales de Vermont. En una nota adjunta, confesaba que empezaba a tener miedo de esos caminos y que ahora no iba a Townshend a comprar comida si no era a plena luz del día. No era bueno saber demasiado, repetía una y otra vez, a menos que uno viviese lejos de los montes callados y problemáticos. Muy pronto se marcharía a California a vivir con su hijo, aunque le costaba abandonar el lugar donde se concentraban todos sus recuerdos y vivencias familiares. Antes de intentar reproducir la grabación en un aparato comercial que pedí prestado en la administración de la universidad, releí atentamente lo que Kelly explicaba sobre aquella en sus diversas cartas. La había realizado, decía, el 1 de mayo de 1915, a la 1 de la madrugada, junto a la entrada obstruida de una cueva que había donde arrancaba la boscosa ladera occidental de Dark Mountain, en Lee's Spawn. Nota 23. Homenaje a los vecinos
de Bers Orton, Charlie Lee y sus 3 hijos, a quienes Lovecraft vio con frecuencia durante su estancia en Vermont en 1928. Este lugar parecía estar siempre lleno de extrañas voces, y ese era el motivo por el que había ido allí con el fonógrafo, el dictáfono y un cilindro en blanco, con la esperanza de grabar algo. Anteriores experiencias le indicaban, a pesar que la víspera del 1 de mayo, la espantosa noche del Sabbat de las secretas leyendas europeas sería probablemente la más propicia, y no se equivocó. Aunque hay que decir que nunca más volvió a oír voces en ese lugar. A diferencia de las voces que había oído en el bosque, el contenido de la grabación era casi ritualista e incluía una voz claramente humana que Aquelin no había logrado identificar. No era la de Brown, sino más bien parecía la de un hombre cultivador. La segunda, en cambio, era un gran misterio, donde era el detestable zumbido que no tenía nada de humano, a pesar de que modulaba palabras conforme a la buena gramática inglesa y en un tono profesoral. No te dan copy por leer. No, depende de los años de la muerte del autor. Creo que tienen que pasar como 70 o 60 años, creo que eran 70, desde la muerte del autor, y entonces ya no es libre. Y hace mucho tiempo que este señor ya murió. Murió muy joven, además. Así que es completamente libre Lovecraft, por si vosotros los queréis leer, que lo sepáis. Siento por interrumpir, don't worry, todo bien. Ya lo busqué antes de empezar a leer cosas. Siempre he buscado antes de leer nada por si podía o no podía. Pero sí, completamente libre. No como Mickey Mouse. Acabo de leer El templo y los gatos. ¿Qué es de Lovecraft? ¿O es un poema? Maybe. Suena a poema. Continúo, ¿vale? Es de Lovecraft. El del templo, o sea, pero son dos diferentes, ¿verdad? ¿O te refieres a uno mismo? Porque el del templo me suena como otro. Y el de los gatos te refieres al del... Son dos, vale. Entonces sí, ya sé. Luego si quieres en el break hablamos de esto, ¿vale? Que me hace mucha ilusión hablar de lectura. Sí, el de los gatos de Ultrar. ¡Yes! Ese me estaba imaginando. Vale, chachi, luego le damos. Vale, continúo. A diferencia, no sé exactamente por dónde iba, pero voy a empezar el párrafo otra vez, ¿vale? A diferencia de las voces que había oído en el bosque, el contenido de la grabación era casi ritualista e incluía una voz claramente humana que Ackerley no había logrado identificar. No era la voz de Brown, sino más bien parecía la de un hombre cultivado. La segunda, en cambio, era un gran misterio, porque era el detestable zumbido, que no tenía nada de humano, a pesar de que modulaba palabras conforme a la buena gramática inglesa, y en un tono profesoral. El fonógrafo grabador y el dictáfono no habían funcionado bien en el principio, de principio a fin. Y era una verdadera pena, dado lo lejano y amortiguado del ritual sorprendido, de manera que el resultado era muy fragmentario. Ackerley me enviaba una transcripción de lo que creía que eran las palabras, así que le eché una ojeada otra vez y me dispuse a poner en marcha el aparato. El texto resultaba oscuramente misterioso, más que claramente horrible, aunque el saber su origen y la forma en que había sido obtenido le confería un horror más grande
que el que pudiera transmitir ninguna palabra. Lo consigo aquí tal como lo recuerdo, convencido de ser exacto, no solo porque leí la transcripción, sino porque escuché la grabación múltiples veces. No es algo que uno olvide con facilidad. Ruidos indescriptibles. Voz humana masculina, cultivada. El señor de los bosques. Incluso para. Y las ofrendas de los hombres de Leng. Así de los pozos de la noche a los abismos del espacio, como los abismos del espacio a los pozos de la noche, sean siempre alabanzas al gran Cthulhu, a Tuscuwá, al que no debe ser nombrado. Sean eternas sus alabanzas y abundancia a la cabra negra de los bosques, y a Shub, Nikuraz, la cabra con 1000 cabritos. Un zumbido imitando a la voz humana. Y a Shub, Nikuraz, nota 24. ¿Cómo no? Véase la nota 37 de El horror de Dunwich. No lo vamos a hacer. Ya la hemos leído. La cabra negra de los bosques, con 1000 cabritos. Voz humana. Y ocurrió que estando el señor de los bosques, 7 y 9, al pie de la escalinata de Ónice, Tri, Butos del abismo, Azaroth, del que nos has enseñado maravillas, en las alas de la noche, más allá del espacio, más allá de Kel, de quien Ufbog es el hijo más pequeño, rodando solo en el éter negro, en el borde misterioso, voz zumbante. Ve entre los hombres y observa cómo son, a fin de que el abismo pueda saber. Anirla entonces, mensajero poderoso, deben ser dichas todas las cosas. Él tomará la semejanza de los hombres, la máscara de cera, el ropaje que oculta, y descenderá del mundo de los 7 soles para hacerse pasar. Voz humana. Niar Alopten, el gran mensajero, creador del extraño gozo, a Yugaz a través del vacío, madre del millón de favorecidos que camina entre... Se interrumpe el discurso y fin de la grabación. Esas eran las palabras que debía escuchar cuando pusiera en marcha el fonógrafo. Sentí un ligero temor y rechazo al accionar la manivela y oí el ruido preliminar de la punta del zafiro rascando y me alegré de que las primeras palabras, débiles, fragmentarias, fueran de una voz humana, de una voz melodiosa, educada, con acento benévolamente botoniano y no desde luego de ningún habitante de los montes de Vermont. Mientras seguía la débil grabación, me daba cuenta de que la transcripción de Cale era cuidadosamente fiel. En ella, la voz bostoniana entonaba Ia Shub Nigertak, la cabra con 1000 cabritos. Y entonces la oí otra vez. Incluso ahora me estremezco al recordar la impresión que me produjo, a pesar de lo que aquel me había contado previamente. Debía haberme preparado. Las personas a las que he hablado de la grabación aseguran que no ven en ella sino una tosca falsificación o el desvarío de un enajenado. Pero si ellos la hubiesen oído o hubiesen leído la correspondencia de aquel, en especial esa terrible enciclopedia segunda carta, sé que pensarían de otra manera. Es una verdadera pena haber hecho caso a Cale y no haber puesto a otros la grabación.
como lo es también que se perdieran todas sus cartas. Para mí, que oí la primera tanto los sonidos reales y sabía lo que había detrás, así como las circunstancias que rodeaban la grabación. La voz era algo monstruoso. Sucedía veloz a la voz humana en forma de respuestas rituales. Pero, para mi imaginación, era como un eco morboso que llegaba cruzando indecibles abismos de inimaginables infiernos exteriores. Han pasado ya más de 12 años desde la última vez que oí ese blasfemo cilindro de cera. Sin embargo, en este momento, como en cualquier otro momento, sigo oyendo ese zumbido débil, demoníaco, tal como me llegó la primera vez. Y Ashur Niguthar, la cabra negra de los 1000 bosques con 1000... Me he liado un poco, perdón. La cabra negra del bosque con 1000 cabritos. He puesto 1000 más veces de la que me tocaba, pero bueno, todo bien. Pero, aunque tengo esa voz perturbadamente en los oídos, aún no soy capaz de descifrarla claramente. Era como el zumbido repugnante de un insecto gigantesco, pesadamente modulado en forma de lenguaje de una especie ajena. Y estoy seguro de que los órganos que lo pronuncian no tienen nada en común con los órganos vocales del ser humano, ni con los de ninguna clase de mamíferos. Había peculiaridades en el timbre, en la escalera, en los tonos altos que situaba entre fonómero eternamente fuera del ámbito de lo humano y de la vida terrestre. Su súbita irrupción, la primera vez, casi me aturdió y oí el resto de la grabación como a través de una especie de ofuscamiento. Cuando llegó el pasaje de zumbido más largo, se me agudizó la sensación de blasfema inquietud, que no me había invadido al oír al otro más corto. Por último, la grabación se interrumpió de repente, en medio de una intervención bastante clara de la voz humana bosbonia. Pero continué sentado, mirando estúpidamente, hasta mucho después de que el aparato se hubiese detenido. No faltaba decir que volví a escucharla varias veces más y que hice agotadores intentos de analizarla y cotejarla con ella las notas de Kelly. No serviría de nada y quizá crearía alarma. Repetir aquí nuestras conclusiones, pero puedo decir que los dos creíamos haber dado con la clave del origen de una de las costumbres más repulsivas y primordiales de las críticas y romanas religiones de la humanidad. Estaba claro para nosotros también que había antiguas y complicadas alineaciones entre las ocultas criaturas del exterior y ciertos miembros de la especie humana. No teníamos medios de saber hasta dónde llegaban esas alianzas, ni hasta dónde podía comparar su situación actual con la de etapas anteriores. No obstante, había ampliado campo para infinidad de especuladores horribles. Al parecer, hubo una conexión espantosa e inmemorial en varias etapas concretas entre el hombre y la infinitud innominada. Las blasfemias que aparecieron en la Tierra venían, por lo visto, del planeta oscuro, Yugoth, situado en el borde del sistema solar. Pero este era solo un puesto avanzado de una espantosa raza interestelar cuyo origen último debía de encontrarse muy al exterior, incluso del continuo espacio-tiempo einsteiniano o del cosmos más grande conocido. Entretanto, seguíamos deliberando sobre la piedra negra y la manera de traerla a Arkham.
Arcade no juzgaba aconsejable que fuera yo a visitarlo al escenario de sus estudios de pesadilla. Por ninguna razón le daba miedo confiar por alguna razón le daba miedo confiarla a un medio de transporte ordinario o de recorrido previsible. Finalmente, optó por llevarla a Billows Falls y mantenerla por la línea de Boston y Miami a través de Keene, Winchester y Freeport. Si bien esto le obligaría a ir por caminos algo más solitarios y metidos en el bosque que la carretera general de Brattleboro. Dijo que había visto a un hombre merodeando por la oficina de correos de Brattleboro cuando fue a enviarme la grabación fonográfica, con un comportamiento de lo más inquietante. Había estado muy insistente con los empleados y había cogido el tren en el que salía la grabación. Ackerley me confesó que no había sentido tranquilo del todo hasta que se recibió confirmación mía de que había llegado. Por entonces era la segunda semana de junio. Se perdió otra carta mía, según supe por una atribulada comunicación de aquel. Entonces me pidió que no le escribiese más a Townshend y que le mandase toda la correspondencia a la lista de correos de Brattleboro, a donde haría frecuentes viajes en automóvil o en el coche de línea que desde hacía poco sustituía el lento ramal de ferrocarril en el transporte de viajeros. Yo le notaba cada vez más nervioso, porque se extendía mucho en detalles como que los perros ladraban más en las noches que no había luna, y a veces, por la mañana, descubría huellas de garras en el camino y en el barro, detrás del corral. Un día me habló de una legión de huellas que formaban una línea frente a otra igualmente espesa y clara hecha de los perros. Incluía una fotografía alarmante para probar lo que decía. Fue después de una noche en la que los perros se habían superado a sí mismos en ladridos y aullidos. El miércoles 18 de julio, por la mañana, recibí un telegrama desde Billows Falls en el que Kelly decía que mandaba la Piedra Negra en el tren número 5508 de la B&M, que tenía la salida de Billows Falls a las 12:15 hora oficial y la llegada a la estación norte de Boston a las 16:12. Calculé que Arkham llegaría por lo menos a mediodía, así que estuve toda la mañana del jueves esperando. Pero pasaron las 12 sin que hubiera noticias, y cuando telefoné a la estafera me informaron que no había llegado nada para mí. El siguiente paso, en medio de un creciente alarma, fue poner una conferencia al factor de correos de la estación norte de Boston. No me sorprendió oír que no sabía de ningún envío a mi nombre. El tren número 5508 había llegado solo con 35 minutos de retraso el día anterior, pero no había traído nada a mi nombre. No obstante, el factor me prometió investigar lo ocurrido y acabé el día mandando una carta a Kelly y por correo de la noche, en la que le contaba la situación. Con loable prontitud, al día siguiente por la tarde, recibí noticias de la oficina de Boston. El factor me telefoneó en cuanto supo lo que había pasado. Al parecer, el empleado del expreso del número 5508
recordaba un incidente que podía haber tenido alguna relación con la pérdida del paquete. Una discusión con un individuo de voz muy rara, flaco, de pelo claro, cuando el tren paró en Kane, NH, poco después de las 13 horas. El individuo dijo estaba muy excitado a propósito de una caja pesada que decía que estaba, pero no estaba en el tren, ni registrada en los libros de la compañía. Había dado el nombre de Stanley Adams, y su voz era tan cortante que mientras la escuchaba, el empleado sintió que le invadía una especie de mareo o somnolencia. No recordaba cómo había acabado la discusión, aunque se recobró cuando el tren empezó a moverse. El factor de Boston añadió que este empleado era un joven formal y de absura confianza. Contaban con buenos antecedentes y llevaban ya tiempo en la compañía. Esa misma tarde fui a Boston a hablar personalmente con el empleado del que me dijeron su nombre y dirección en la oficina. Era un joven abierto y agradable, pero no pudo añadir nada más a lo que ya había contado. Sorprendentemente, no estaba seguro de poder recordar al interesado si lo volviera a ver. Convencido de que carecía de más información, regresé a Arkham y me pasé la noche entera escribiendo cartas a Kelly, a la compañía de correos, a la comisaría de policía y al factor de la estación de Kent. Me daba la impresión de que el individuo de la voz rara, que tanto había afectado al empleado, tenía un papel fundamental en todo este ominioso asunto, y esperaba que los empleados de la estación de Kent y los registros de la oficina de telégrafos pudieran aportar alguna información sobre él y sobre cómo se había enterado de nuestro envío y cuándo y dónde. Debo admitir, sin embargo, que mis indagaciones acabaron en punto muerto. El individuo de la voz rara había sido visto por la estación de Kent a primeras horas de la tarde del 18 de julio y un homicioso lo relacionó vagamente con una caja pesada, pero era un desconocido y no se le había visto antes ni después. No había entrado en la oficina de telégrafos, no había recibido ningún mensaje que se supiera, ni había llegado a la oficina ningún mensaje que nadie anunciando la presencia de la piedra en el tren 5508. Naturalmente, Kelly se unió a mí en esas pesquisas, incluso hizo un viaje a Kent para preguntar a la gente de los alrededores de la estación. Pero en esto era más fatalista que yo. Veía a la desaparición de la piedra un amenazador cumplimiento de las tendencias inexorables y no tenía ninguna esperanza de recuperarla. Hablaba del indudable poder de telepatía e hipnotismo de los seres de los montes y de sus agentes, y en una carta insinuaba que no creía que la piedra estuviese ya en esta tierra. Por mi parte, me sentía frustrado, porque intuía que los viajeros y borrosos jeroglíficos habrían podido proporcionar una posibilidad de saber cosas profundas y asombrosas. Al parecer, me habría dejado en el estado de ánimo exasperado, si no llega a ser porque las siguientes cartas de Kelly inauguraron una nueva fase del horrible problema de los montes que enseguida absorbió toda mi atención. Y aquí terminamos el capítulo 3 y vamos a seguir con el 4. Un poquito más. Capítulo 4. Los seres desconocidos, me contaba a Kelly, con una letra que se le había vuelto temblorosa, habían empezado a acercarle
con una determinada enteramente nueva. Los ladridos nocturnos de los perros, cuando no había luna o la ondulaban las nubes, eran ahora espantosos, y había intentado mostrarle a los caninos solitarios que tenía que recorrer durante el día. El 2 de agosto, cuando se dirigía al pueblo en coche, se encontró con un tronco atravesado en un punto en el que la carretera cruzaba un techo espeso del bosque. Los ladridos salvajes de los 2 perrazos que llevaba consigo le hicieron saber demasiado bien que los seres acechaban cerca. No se atrevía a imaginar qué había pasado si no hubiera tenido a los perros, pero ahora no sabía bien si llevar al menos 2 de su poderosa jauría. El 5 y el 6 de agosto había sufrido experiencias similares. Una fue un disparo que pasó rodando el coche. La otra la protagonizaron los perros, que con sus ladridos le advirtieron la presencia de impías en el bosque. El 15 de agosto recibí una carta frenética que me inquietó sobremanera y me hizo desear que Kelly vendiese su renuncia de solitario y pudiese ayudar en las autoridades. Había ocurrido cosas espantosas en la noche del 12 al 13. Oyó disparos cerca de la casa y por la mañana encontró muertos 3 de los 12 perros. Está feo. En el camino descubrió miles de huellas de garras, entre las que habían también las de Walter Brown. Aquel intentó llamar a Brattleboro para pedir más perros, pero la comunicación se cortó antes de que le diera tiempo a explicar nada. Después fue a Brattleboro en coche, donde se enteró de que los operarios de teléfonos habían encontrado cortando el cable principal en un tramo que atravesaban los montes desiertos del norte de Newfane. Pero regresó a su casa con 4 nuevos perros más y varias cajas de munición para su rifle de caza. La carta la escribió en la oficina de correos de Brattleboro y me llegó sin retraso. Mi actitud ante el asunto, entre tanto, iba derivando rápidamente de científica a alarmantemente personal. Estaba intranquilo por Kelly, aislado en su remota casa de campo, y un poco por mí mismo también, por mi clara conexión ahora con ese extraño problema de los montes. La cosa se estaba extendiendo demasiado. ¿Me funcionaría a mí y me tragaría? En la respuesta a su carta le instaba a que buscase ayuda, dándole a entender de que no hacerlo tomaría yo la iniciativa. Le decía que debería ir a Vermont, aunque él no fuera partidario, para ayudarle a explicar la situación a las autoridades. Pero, por toda respuesta, recibí un telegrama desde New Falls que decía así: aprecio tu actitud, todo en mayúsculas, por cierto. Aprecio tu actitud, pero no puedo hacer nada. No tome ninguna medida. Se volvería contra ambos. Espere explicación. Henry A. Kelly. Pero el asunto se agravaba por momentos. Tras responder al telegrama, recibí una nota temblorosa de Kelly con la asombrosa noticia de que no solo no había enviado ningún telegrama, sino que no había recibido la carta. Muchas gracias por el follow. Bye Scan over. Bienvenido.
Ahora eres un agente del caos, Oliwi. Yo bien, ¿tú qué tal? Aquí leyendo a Lovecraft, por si no se había dado cuenta. Estamos leyendo El que susurra en la oscuridad. Y termino el párrafo y estoy con vosotros, ¿vale? Que ya ha terminado el tiempo de focus, por lo que veo. Había corrido a indagar en New Falls y allí le habían dicho que el telegrama lo había expendido un desconocido de pelo largo con una curiosa voz ronroneante, pero no pudo averiguar más. El empleado le enseñó el texto original, garabateado a lápiz por el mandante. La letra era totalmente desconocida. Llamaba la atención un error cometido en la firma. A Kelly, o sea que estaba mal firmado. Ojo. Sin la segunda E. Evidentemente se le ocurrieron multitud de conjeturas, pero en un momento tan crítico no se detuvo a pensar en ellas. No interrumpes. Aquí nadie interrumpe, todos los comentarios en cualquier momento son bien recibidos. Se ha quedado interesante. Vamos a tener que parar por aquí la lectura, pero ojo. ¡Ojo! Vale. Tiempo de break. Va a ser un break largo. Por cierto, ¿de qué es el libro? Lovecraft, terror. Terror cósmico. Vale, no voy a poner ni tiempo de break porque voy a almorzar y voy a tardar un rateque. Entonces, tengo que ir a por el almuerzo, ¿vale? Voy a por el almuerzo. Me llevo el libro, ¿vale? Porque es too much gordo para tenerlo aquí cerca mío con agua y comida. Entonces, ¿entendéis el problema, verdad? Y voy al lavabo, ¿vale? Y ahora vengo. Voy a por cosas y volvemos ahora en unos minutos, ¿vale? Voy a ir al lavabo también. No sé si lo he dicho o lo he pensado. Vengo ahora. Vuelvo en un momento. Don't worry. Denme, yo qué sé, 5 minutos y vuelvo como máximo. No más. No tardo nada. Ya está, con cuidado y provecho. Voy. Ahora vengo, un momentico.